a todos, mi nombre es Pablo Mancía, soy abogado y cofundador de Delvi Asesores. Como dijo Francesc, bueno, somos un equipo de abogados especializado en prestar asesoramiento fiscal y legal a emprendedores y startups tecnológicas. En la charla de hoy vamos a hablar acerca de los requisitos legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar un negocio en Internet, ¿vale? Iremos desde los aspectos básicos de cualquier página web, los aspectos relacionados con la propiedad, con la protección de datos y los aspectos relativos a la normativa del consumidor. Para empezar, no quiero marearlo con grandes decretos, ni leyes, ni artículos, ni algo de estilo, sino que vamos a hacer referencia a cuáles son las principales leyes que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar nuestra actividad en Internet. En primer lugar, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la Ley de Protección de Datos, también conocida como LOPD, y la normativa de protección al consumidor. Y dependiendo de nuestra actividad, pues si realizamos una actividad que está regulada en un sector específico, pues habrán leyes específicas para las cuales tendremos que acudir para ver cómo tenemos que iniciar nuestra actividad en este sentido. Aquí dos paréntesis con respecto a la normativa que existe actualmente y posibles cambios que existirán en el futuro. Y una de ellas es en relación a la protección de datos. Actualmente España tiene una legislación nacional de protección de datos, pero se está negociando en la Comisión Europea un reglamento europeo de protección de datos. ¿Qué significa esto? Que pasaremos de tener 28 legislaciones relativas a protección de datos por cada uno de los países a tener una sola normativa que será igual para todos. Eso implicará cambios importantes en la legislación española, como en cómo se tratan los datos en general en toda Europa, y por ser un cambio bastante importante, pues tienen bastante tiempo negociando y desarrollando este reglamento. Se tiene previsto aprobarlo en mayo de 2014, así que veremos si esta negociación sigue adelante y surge una norma común. También, en materia de protección al consumidor, existe un anteproyecto de ley de defensa del consumidor que modificará la actual ley de defensa del consumidor. Actualmente este anteproyecto ya está aprobado en el Congreso en abril del 2013 de este año y bueno, eventualmente cuando los diputados decidan a aprobarla, pues la tendremos. También volveremos sobre este punto más adelante cuando hablemos de las condiciones generales. La charla en general, como les dije, iba a ir de lo más básico a una tienda online, que sería cumplir todas estas leyes. Entonces, en primer lugar, hablaremos acerca de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que nos habla acerca de, lo podemos relacionar con lo que usualmente conocemos como el aviso legal, en protección de datos, lo que conocemos como la política de privacidad, en normativa de protección al consumidor, pues las condiciones generales de contratación. Pues empecemos. La Ley de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico nos dice que toda página web tiene que indicar quién es el titular de esa página, ¿vale? Tenemos que informar a los usuarios quién está detrás de la página web. En Internet, aunque muchos piensen que es así, no existe el anonimato. Y nos indica esta misma ley qué información tenemos que incluir en la página web, en este aviso legal que solemos encontrar en cualquier página web. Es la identificación del titular, si es una persona física, pues su nombre y sus demás datos de identificación; si es una sociedad, pues su denominación, NIF, dirección. Y un punto importante aquí a considerar, que muchas páginas web no lo incluyen cuando se trata de una empresa o de una sociedad, es incluir los datos registrales. Cuando se constituye una sociedad, se inscribe en el registro mercantil y al realizar esta inscripción se realiza un asiento de inscripción. No sé si alguna vez lo han visto: la sociedad de Startup SL, inscrita en el registro mercantil de Barcelona, Alto Modal, Folio X y tal. Pues esta información de inscripción debe estar incluida también en el aviso legal, en la información del titular de la página web. Esta es información básica y obligatoria. Luego vamos a información que, dependiendo de nuestra actividad, la incluiremos o no. Por ejemplo, si realizamos una actividad que requiere una autorización específica, si somos arquitectos
o médicos o APIs, aunque se necesite una autorización para realizar esta actividad, pues incluiremos que tener información acerca de esta autorización en nuestra página web. Y también incluiremos información acerca de los códigos de conducta a los que estemos adheridos. Códigos de conductas, como pueden conocer algunos de ustedes como confianza online, o códigos de conductas de protección al consumidor de las agencias de consumo, o certificados ISO y otro tipo de certificados del estilo. Y bueno, esto es cualquier página web debería tenerlo que realiza una actividad. Luego, si es un e-commerce, una tienda online, pues incluir las condiciones generales. Más adelante hablaremos específicamente de esto. Ahora, en materia de protección de datos, si tienen alguna pregunta, que voy un poco rápido, me lo dicen, ¿vale? En materia de protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos pues nos dice que cualquier persona que en una actividad realice un tratamiento de datos, pues tiene la obligación de cumplir con esta ley. Entonces, primero tenemos que saber qué es un dato. Un dato es cualquier información, es un concepto bastante amplio, relativa a una persona, que la identifique o que la haga identificable. Un nombre obviamente identifica a una persona, sin embargo aquí el matiz de identificados o identificables podemos verlo, por ejemplo, en un dato que por sí solo no identifica a una persona, pero que razonablemente asociado con otro, o que se puede investigar de una forma razonable y rápida, la identificación de esa persona. Entonces, cualquier página web que tenga un formulario de contacto, un formulario de registro para ser usuario de esa página web, de la tienda online o de esta plataforma, un formulario de inscripción a newsletters, tal, al final está recibiendo datos. El correo electrónico es un dato por sí solo, porque nos puede llegar a identificar a una persona. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta que no todos los datos son iguales. Hay algunos datos que por ley están especialmente protegidos, datos que por su naturaleza pues son de ámbito muy privado y que tienen ciertos requisitos especiales a la hora de recabarlos, como consentimiento previo, expreso y por escrito, y tiene que tener unas medidas de seguridad más altas que los datos normales. Podríamos hablar de datos de ideología, de religión, de raza, salud o vida sexual, por ejemplo. Y otro tema a tener en cuenta también cuando se están tratando datos es acerca del tratamiento de datos de menores de edad. La ley ha determinado que los mayores de 14 años son suficientemente autónomos para dar un consentimiento y que este consentimiento sea válido. No obstante, menores de 14 años pues necesitan el consentimiento de sus padres para tratar esos datos. Muy bien, entonces si ya sabemos que vamos a recabar datos y que tenemos que cumplir esta ley, pues qué requisitos tenemos que realizar o qué obligaciones tenemos que cumplir. Yo lo he dividido en tres cosas: qué tengo que hacer frente al Estado, qué tengo que hacer yo mismo como empresa y qué tengo que hacer frente a los usuarios. ¿Vale? Frente al Estado, que en este caso sería la Agencia Española de Protección de Datos, tendríamos que inscribir un fichero de datos. Y aquí viene la confusión de mucha gente acerca de qué es un fichero de datos, porque un fichero de datos es un concepto, es algo muy abstracto, no es una lista, no es un archivo, no es algo físico, ni nada que se tenga que llevar a la Agencia Española de Protección de Datos. La gente piensa, tengo que llevar todos los datos a la Agencia Española de Protección de Datos. No. Realmente la inscripción de fichero de datos lo que implica es que nosotros vamos a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos que vamos a realizar una actividad en la cual vamos a tratar datos de carácter personal. Es decir, yo, empresa X, pues voy a realizar esta actividad y voy a tratar datos. Serán datos generales, el DNI, el nombre, el correo electrónico, etc. Y diré con qué finalidad recabo estos datos, que será la obvia. Obviamente recabo estos datos para
gestionar pues mi negocio, mi tienda online, enviarle correctamente los productos que ha comprado el cliente y también mantener comunicaciones con él, enviarle comunicaciones comerciales, novedades, informarle de descuentos, de promociones específicas y tal. Por tanto, un fichero de datos se podría definir como cualquier soporte de almacenamiento que nos permita organizar datos. ¿Vale? Una vez hemos hecho esto ante la Agencia Española de Protección de Datos, que se hace a través de un formulario específico, nos llegará un certificado de inscripción de fichero, así se llama. Como empresa, ¿qué tengo que hacer? Pues tendré que tener un documento de seguridad. ¿Qué es el documento de seguridad? Es un documento interno, no hay que depositarlo ni validarlo con ninguna agencia especial ni con el Estado en ningún lugar. Y este documento nos indicará cómo nos organizaremos internamente en el tratamiento de datos y nos indicará qué medidas de seguridad adoptaremos. Es decir, haremos copias de seguridad, quiénes serán los encargados de acceder a los datos, habrán contraseñas, cuántos equipos habrán para acceder a datos, etc. Y de cara a los usuarios, de cara al público en general, en nuestra página web, pues debemos informar previamente de ese tratamiento de datos. Ahora lo analizaremos más a fondo este punto. ¿Cómo se hace esta información? En la práctica se hace a través de un texto legal que muchos de ustedes conocerán como política de privacidad. Eso es lo que usualmente existe en una página web. ¿Y esta política de privacidad qué debe contener? Pues debemos informar de la existencia de ese fichero, de que lo hemos notificado correctamente y quiénes somos nosotros, identificar quién es el que hace el tratamiento de los datos y cómo pueden contactar con nosotros, específicamente para ejercer sus derechos. Los derechos que la misma Ley Orgánica de Protección de Datos ha establecido frente a los usuarios, que son los denominados derechos ARCO. Derecho a acceder a sus datos, derecho a rectificar sus datos, es decir, modificarlos, o a cancelarlos o oponerse a que se siga realizando un tratamiento de datos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Muy bien. Y aquí incluyo información acerca de las cookies, y esto es, entre comillas, una novedad. No sé si muchos de ustedes estarán viendo que muchas páginas web a las que entran, pues se está de moda que aparezca el pop-up de esta página utiliza cookies, más información, acepta, clique aquí, o aparece arriba de la página web. Y esto no es que sea ahora una moda que todas las páginas lo tienen que hacer, sino que ha habido una modificación recientemente. Antes, con incluir la información de las cookies en la política de privacidad bastaba, pero esta modificación nos ha venido a decir que antes de instalar las cookies tenemos que obtener un consentimiento previo de los usuarios, ¿vale? Antes de que se instalen en nuestro ordenador. Entonces esto en la práctica es un problema, no supone un problema, porque ¿qué pasa si la persona entra a la página web y ignora ese anuncio y nunca le da el aceptar? Todavía hay cierto debate acerca de si es necesario que realmente lo acepten, si entenderemos que al estar navegando unos segundos en la página web o cliquear en alguna de las pestañas de la web tal, ya he dado un consentimiento tácito. Esto realmente existe este debate y ahora todo el mundo lo está poniendo porque recientemente se ha abierto un procedimiento en la Agencia Española de Datos, un procedimiento sancionador y bueno, esperemos que estaremos a la espera de ver qué es lo que resolverán para ver cómo realmente se tiene que aplicar esta política sobre la información sobre cookies. Al respecto hay que decir qué es una cookie, que es técnicamente lo podría explicar cualquiera mejor que yo, pero más o menos son ficheros que se instalan en nuestro ordenador que almacenan pues, información de nuestra visita en una página web. Tenemos que informarles qué es, qué tipo de cookies existen en nuestra página web y también darles la posibilidad que las deshabiliten, que no las acepten e incluso que configuren su navegador para que no las acepten de ninguna forma.
Entonces esto se está incluyendo dentro de la política de privacidad. Muy bien. Ahora, también relacionado con el tratamiento de datos, cuando tenemos una base de datos, tenemos ciertos clientes y realizamos acciones de marketing, de mailing, estamos haciendo envío de comunicaciones comerciales. La ley también la regula y no es correcto enviar spam, que ya de por sí la ley dice que está prohibido, y que todo tipo de comunicación comercial tiene que estar previamente autorizada por el destinatario. Previamente autorizada, y además cuando la reciba tiene que tener la posibilidad de darse de baja de una forma fácil, ¿vale? Y en cuanto a contenido, algo muy importante, que el remitente debe estar claramente identificado de cara a quien recibe la comunicación, tiene que saber quién le está enviando esa comunicación, y la ley nos dice que tenemos que identificar esa comunicación como una publicidad, incluyendo específicamente la palabra publicidad o su abreviación pública. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Dónde tiene que ir puesto lo de publicidad? En cualquier sitio. En cualquier sitio visible, dice. En el texto abajo. Bueno, visible. Eso ya es algo que te lo entrarían a valorar en caso de que hubiera una reclamación. Si me dices está en la esquina inferior, en una letra número 6, se dirá esto no es visible. Pero igual, de cara a de diseño, pues igual no es muy atractivo. ¿Algo más? Si tú tienes un blockchain, tienes tu base de datos ya en nube, tienes que tener todo esto que has dicho de descripción del fichero, tal, igualmente o no. Porque el fichero no lo tienes tú, está en la nube. Sí. A ver, tú estás haciendo el tratamiento de datos aquí. Desde tu actividad desde aquí en España, tienes que cumplir con la ley orgánica de protección de datos. Independientemente si utilizas un servidor que está situado fuera o servicios específicos donde los datos están fuera. Bueno, eso es una de las controversias que existen, porque en teoría está regulada el envío internacional de datos. Claro, tú piensas que no estás haciendo un envío internacional de datos, pero poniéndolos así y que estos datos efectivamente estén en un servidor en California, por ejemplo, está existiendo este envío. ¿Vale? En principio tendría que cumplir con la ley española de protección de datos. Tengo una pregunta. ¿Quién comprueba esas cosas? Porque yo diría que el 30% mínimo de las páginas en España no tienen nada de eso. Correcto. Muchas. ¿Quién comprueba y cómo se comprueba eso? Todo, en principio, la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier agencia de consumo tiene la facultad de comprobarlo. Pero Lo que pasa es que no lo hacen de oficio, generalmente. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Ante una denuncia, una reclamación de una persona, pues investigarán toda tu página web y harán una auditoría, verán si tenías todos los textos legales, verán si tenías el fichero inscrito, te pedirán el documento de seguridad y tendrás que defenderte explicando que has cumplido con todos los requisitos legales. ¿Sí? En una newsletter entonces también tienes que incluir un enlace con información de la ley de protección de datos, con un texto pequeño, o tiene que haber un... Bueno, si cumples con esta parte, lo vas a hacer de una forma muy resumida, Sí. dentro de la misma newsletter ya está cumpliendo con la ley. Es decir, informar que hay un fichero, que pueden realizar sus derechos de acceso a rectificación, cancelación y deposición, informarles dónde y hacerlo. Que puede caber en un párrafo de 3 líneas o 2. Si nuestra página web se ubica en un
un servidor en el extranjero, aplicará el APD o... Sí, no es donde se encuentra el servidor, es donde realizas tú tu actividad. Si tú tienes un e-commerce y vendes aquí en España y tu sede está aquí, estás tratando datos de carácter personal desde España, independientemente de donde tengas el servidor. Bueno, estamos aquí, pues, perdón. Y si ella está aquí, pero vende en Latinoamérica y el servidor está en un tercer país. ¿Y la base de datos es de Holanda? Para complicar ¿En qué momento? Si tu actividad que realizas tú la realizas desde España, deberás cumplir la ley española. Por la misma razón de que esto Facebook, Google, se lo saltan en alguna medida. Pero si mi actividad Porque es están vender en Latinoamérica, no en España, y yo estoy aquí. Tendremos que ir a la legislación específica del país donde estás y qué dice ese país, si realmente consideran una actividad realizada ahí o si la consideran realizada desde la sede que tienes tú. Y si es global, o sea, Si tú la realizas desde España, en España. Es decir, al final es donde se esté realizando el tratamiento de datos. Como el ejemplo que ponía el chico, si realizamos nuestra actividad en Latinoamérica, nosotros igual tenemos unos datos que hay que protegerlos de alguna forma según la ley orgánica de protección de datos. Si tu actividad es hacia todo el mundo, la estás haciendo desde España. Igualmente, si la estarías haciendo desde Reino Unido, desde Francia o Italia, pues tendrán una ley muy similar a la de nosotros, porque es por directiva comunitaria que tenemos esta ley. En una medida, unas legislaciones un poco más estrictas que otras, pero cuando entre en vigor el reglamento europeo, por ejemplo, cualquiera que ejerza una actividad en Europa cumplirá con esta, independientemente de hacia cuál sea su mercado. Sí, desde dónde estás realizando tu actividad. Muy bien, pues habiendo cubierto el tema del aviso legal, la política de privacidad, que es de obligatorio cumplimiento para cualquier página web, si nuestra página web además es un e-commerce, tendremos que tener también unas condiciones generales. Cuando alguien realiza una compra a través de Internet, está formalizando un contrato a distancia, es un contrato especial. Y la ley nos dice que el consumidor tiene que tener la posibilidad de, antes de realizar ese contrato, tener toda la información relativa al mismo. ¿Cómo lo puede tener? Pues accediendo a las condiciones generales y ver qué condiciones tendrá el realizar una compra en esta página web. Desde estar bien informado acerca de los productos o del servicio que se va a comercializar en esa página web, informarle de todos los pasos que debe seguir para realizar una compra, desde me tengo que registrar, tengo que elegir el producto, tengo que elegir la cantidad, tengo que elegir la talla, tengo que poner la dirección de envío, dónde quiero que me envíen la factura, cuánto tiempo tardará el producto en llegar, tengo derecho a devolverlo este producto cuando llegue o no, si hay algún problema, ¿dónde tendré que acudir? Pues todo esto, que son condiciones de un contrato normal, pues en el caso de la venta online está incluido dentro de las condiciones generales, que es al final el contrato que va a regir la compra entre el consumidor y la empresa. Puntos a tener en cuenta aquí, que muchas veces se omiten, pues gastos de envío y de transporte. Es decir, no es lo mismo tal vez para la empresa enviar un producto dentro del mismo territorio nacional que enviarlo fuera. Por ejemplo, si una empresa de España, bueno, de Barcelona, y igual es más barato enviar a Valencia que enviar a Galicia, o no,
o es lo mismo, o igual tiene otro precio enviarlo el producto a Italia o a Alemania. Entonces esto tiene que quedar claro desde un inicio en las condiciones generales. La forma de pago que vamos a utilizar. El consumidor tiene que tener información previa para saber si en esa página web solo aceptamos pagos por PayPal, si por un TPV virtual, si aceptamos pagos contra reembolso, si aceptamos pagos por transferencia bancaria, por ejemplo. Y en relación al plazo de entrega, esto es importante, que la ley del consumidor nos dice que el plazo máximo para realizar la entrega del producto desde que se ha realizado el pedido es de 30 días. No obstante, si nosotros nos comprometemos en nuestras condiciones generales a un plazo menor, tenemos que cumplir ese plazo que nosotros mismos nos hemos establecido. Si no, habremos incumplido el contrato este. El consumidor podría reclamarnos. Derecho de asistimiento. Y en la siguiente diapositiva hablaremos de él, porque tiene bastantes complejidades. Y la jurisdicción. Esto es importante porque muchas condiciones generales que verán por ahí dice siempre cualquier controversia relativa a estas condiciones generales se someterá a los juzgados de Barcelona y la empresa es de Barcelona, pero realmente no es así. Por ley, el consumidor tiene derecho a realizar sus reclamaciones en su propio domicilio, porque es desproporcional que un consumidor de, por ejemplo, Sevilla, pues tenga que venirse a Barcelona a reclamar una compra que ha realizado igual por 20 euros o menos. Entonces aquí es donde es importante tener un buen departamento de atención al cliente y tratar de cualquier incidencia que haya con un consumidor, pues resolverla de la forma más eficiente posible para no vernos involucrados, pues que tenemos X procedimientos en muchos lugares a los cuales realmente tu derecho de defensa pues es bastante limitado, porque tampoco te trasladarás tú ahí por cualquier problema, ¿vale? No obstante, esto es únicamente aplicable para consumidores. ¿Qué quiere decir? Que si estamos realizando transacciones entre empresas, ahí sí es posible fijar tu domicilio como el lugar donde se pueden resolver cualquier tipo de controversia. No sé si queda quedado claro este punto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? El tema del IVA, Sí. ¿cómo se facturaría si estuviste aquí y lo compraron una persona en IVA? ¿Qué sería el del país de residencia del consumidor o del país de residencia del Cuando es una venta que realizas a un consumidor, irá con IVA, siempre. Cuando es una compra-venta Pero se que... aplica el IVA, por ejemplo, si alguien compra España. Vale, si compra de afuera siempre se aplica el IVA en España. Sí. Si es un consumidor, sí. Si es una empresa, pues ahí entrarán en juego otros aspectos. Si tiene un NIF intracomunitario o si es de fuera de España, pues normalmente no. Pero dependerá también de cada transacción. Pues como le decía, el derecho de asistimiento lo he reservado con un apartado específico, es lo que conocemos nosotros como el derecho de devolver el producto cuando nos es entregado como consumidores. Es un derecho irrenunciable de dejar sin efecto el contrato, es decir, de devolver el producto sin ningún tipo de razón alguna, que yo no tengo que justificarlo como consumidor, y este derecho no tiene que costarme nada. Es decir, no me pueden poner una penalización por devolver el producto ni nada por el estilo, un sobreprecio. No obstante, tengo que cumplir ciertos requisitos y que ya los veremos. ¿Cuál es el plazo que tengo para realizar el derecho de asistimiento como consumidor? Actualmente es de 7 días hábiles a partir desde que se recibe el producto. Está un asterisco aquí porque, tal como habíamos comentado al inicio, que existe el anteproyecto de modificación de ley de protección al consumidor, este anteproyecto lo modificará a 14 días. Esto es por normativa comunitaria. Todos los países dentro de la Unión Europea tendrán 14 días ahora para realizar las devoluciones. Eso es también para proteger al consumidor, porque cada vez más hay transacciones realizadas entre países, intracomunitarias, ¿vale?
Y algo que es importante tener en cuenta en este caso es que por directiva teníamos que haber aquí en España transpuesto esta normativa antes de diciembre de este año. Es decir, posiblemente el Congreso no la apruebe antes de diciembre de este año, porque bueno, va muy ocupado y es así. Pero, ¿qué pasará? Igual en enero alguien nos dice, oye, son 14 días lo que yo tenía para devolver el producto, y tú le dices, no, porque la ley decía 7. Realmente, ese consumidor podría hacer uso de su derecho y decir que por normativa europea son 14 días y que el Estado español no ha cumplido con transponer esa normativa actualmente. Y tendría la razón, lo más seguro. Entonces, esto es un aspecto que tenemos que ver. ¿Sí? ¿En qué estado tiene que estar el producto para que lo pueda elaborar? Sí, tiene que devolverlo en el perfecto estado. Tú le puedes poner requisitos mientras sean razonables, en el sentido que tiene que estar en el embalaje, no tiene que estar desprecintado, por ejemplo, o sin ningún daño. ¿Vale? Cuando lo envía, el consumidor, si ejerce este derecho de devolución, él tiene que correr con los gastos de envío. ¿Vale? Él tiene que enviarlo de su propio bolsillo a realizar el envío. Tú, como empresa, tienes que verificar que el producto está correcto, ¿vale? Y si está correcto, pues tienes que hacer la devolución del dinero, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con las compras a través de eBay, o sea, con las subastas online? Porque, bueno, el consumidor por una parte, pero vendedor por otra, y como que no todos los que venden en eBay son vendedores con establecidos. Bueno, el caso de eBay específico es que ahí está realizando una compra-venta no entre ese consumidor, sino que entre particulares. ¿Vale? Entonces tendrías que ver quién te lo está vendiendo realmente para saber si está obligado a cumplir con la normativa de consumo. ¿Sí? Si el producto, por ejemplo, te han pedido que lo manipules, que lo imprimas, sufre un problema de modificación a medida del cliente, que ya no se puede volver en el estado original, ¿también tiene derecho a devolución? No, esto lo hablaremos un poco más adelante. Existen limitaciones. Una de ellas es un producto personalizado, me estaría preguntando, ¿no? Sí. Es un producto hecho a medida para el cliente. Eso no se pueden devolver. La idea es que si tú haces un producto a medida para el cliente, si te lo devuelves, tú no puedes hacer nada con este producto, no lo puedes revender, ¿vale? Y si el cliente lo pidió a medida, será por sus necesidades específicas que tenía. En este caso no se podría devolver. ¿Vale? Bueno, les explico un poco en general qué obligaciones. Por ejemplo, como comentabas, si te devuelve el producto, está en correcto estado, actualmente tienes un plazo máximo de 30 días para devolverle el dinero. El asterisco es por lo mismo que los 7 días. Este plazo cambiará, será 14 días también, se acortará. El plazo de devolución se alargará y el plazo para devolver el dinero se acortará. ¿Vale? Y si no cumples con devolver el dinero en el plazo correspondiente, el consumidor te podría pedir el doble del valor del precio. ¿Desde cuándo empieza este plazo? En teoría empezará desde que se apruebe el proyecto de modificación de... No, me refiero desde el momento que el consumidor lo recibe en su casa, producto, desde el momento que lo recibe la empresa revuelto ya en su... ¿Cuándo empieza el plazo para devolver el dinero? Para devolver el dinero, desde que lo has recibido tú de vuelta correctamente. En la empresa, ¿eh? La empresa. No desde que lo he enviado. No, si no, se contarían, serían realmente 7 días. Bueno, o 21 actualmente. Y bueno, si el producto es devuelto por culpa nuestra, por decirlo así, si nos equivocamos de color, de talla, si estaba defectuoso, puede pasar, pues en este caso la empresa es la obligada a cumplir con todos los gastos de devolución, ¿vale? Y sustituir el producto por otro de igual precio, de igual condición o el mismo, si fuera posible. Y entonces aquí vamos a las recomendaciones. No pueden devolverse productos perecederos, ejemplo claro es la alimentación, o productos alimenticios que se arruinarían pasado más de 7 días, claro. Productos personalizados, lo que comentábamos antes,
Y bueno, otro tipo de productos que podrían ser susceptibles a ser descargados o copiados, por ejemplo, vídeos, discos y otro tipo de productos de este estilo, en el cual tú recibes el disco, te lo grabas y lo devuelves. No es posible. ¿Vale? Se puede pedir, por ejemplo, una aplicación y el usuario entra y dice que no corresponde con sus expectativas. Puede pedir la devolución, por ejemplo, de una mensualidad. Si es una aplicación que no se puede reproducir, sí. Es decir, una aplicación web, ¿no? Un programa. Vale. Una aplicación. Bueno, estaríamos dentro de un producto personalizado, pero aquí hay otro tema, que él no sería un consumidor. Él te lo estaría pidiendo como una actividad profesional que realiza. Esto es siempre para consumidor. Okay. ¿Vale? Si ya te lo pide para un uso de una actividad profesional, un uso comercial, ya no es consumidor. Aquí es un contrato entre dos empresas, dos particulares normales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si el producto tiene los gastos de envío incluidos, en caso de devolución, gastos de envío incluidos, Sí. no hay portes. Tú lo compras y los portes van incluidos. En caso de devolución entiendo que también tendría que ser gratis la devolución, o sea que el consumidor no podría tener que pagar los gastos de envío de vuelta si devuelve el producto. Sí. ¿O sí? Sí. Si el consumidor devuelve el producto porque quiere, durante el plazo que tiene, Sí. sin ningún motivo aparente, sin nada, sin que esté defectuoso, sin que no haya ningún equivocado, ni nada, él tiene que correr con los gastos de envío. Pero si tú, como vendedor, has anunciado que los gastos de envío son gratis, Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Realmente tú lo que estás haciendo es asumiendo esos gastos de envío. sí. Pero no le estás diciendo a él que no los va a pagar. Es decir, los gastos de envío a él no los pagó, los asumiste tú, pero los gastos de envío de vuelta del producto los tendría que pagar. Ok, gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en general? ¿Eso que estás diciendo también es válido para servicios online? O sea, no productos que te envían a tu casa, sino un servicio que pagas por, ejemplo, Dropbox, sea español, pagas porque te den más gigas. Los plazos esos de devolución, eso también sería válido. Bueno, depende del tipo de servicio. El caso que me comentas, no, porque no hay un uso específico de eso. Es decir, si tú contratas más espacio de almacenamiento, por decirlo así, durante un mes y te retractas a los 7 días o los 14 en cualquier sentido, pues en este caso tendrías derecho a la devolución siempre y cuando no la hayas utilizado. Podría ser una condición. ¿Vale? Si no, lo puedes usar por 7 días gratis. Entonces esto no tiene sentido. ¿Qué pasará con los productos que ya vienen defectuosos? En este caso, la empresa tendrá que ellos de su propio hacerse cargo de ir a recoger el producto, llevárselo de vuelta donde se encuentre su sede y enviarte otro, el mismo o uno de igual calidad. Pero el consumidor, ¿cómo lo puede evidenciar que el producto le ha llegado con unos defectos? Porque la empresa puede decir, bueno, pues ha llegado el producto en perfecto estado, el consumidor no lo ha utilizado o no sé qué ha hecho con él y por eso se ha defectuado el producto. ¿Cómo lo podemos evidenciar como consumidores? Como consumidores, quieres decir. Bueno, en este caso depende también del tipo de soporte de atención al cliente que te daría. Sí, yo diría que como consumidor tú tienes todo el derecho de hacer la reclamación. Es decir, ha venido defectuoso. Si la empresa te dice, no ha venido defectuoso, usted lo usó, pues en primer lugar ya vamos mal y tendrías que poner una reclamación ante la agencia de consumo. Seguramente tendrías la razón. En el caso de servicios, por ejemplo, cuando reservas una habitación de hotel y tienes ahí
Sí, porque tiene una regulación específica. Tanto las agencias de viajes como hoteles tienen una ley específica para la contratación de sus servicios, que es algo totalmente al margen de lo que hemos hablado aquí. ¿Sí? Parecido este evento desde España y lo envío por Latinoamérica, volviendo otra vez al pago de impuestos. El cliente paga el IVA de España, pero luego, cuando el concepto llega aquí, ellos tienen que pagar el impuesto de importación, ¿no? Sí. Y eso se informa en la web. Y entonces... Sí, tú deberías informar de forma general, porque claro, no podrás tener un apartado específico para todos los países del mundo, si es que tu actividad es para todo el mundo, y es que el precio o los gastos de envío pues no incluyen los impuestos o aranceles correspondientes al ingreso del producto dentro de un país determinado, que serán a cargo del cliente, del consumidor. De esta forma, si hay un tipo de arancel en Colombia, que en Chile es diferente, pues salvas toda la situación posible. Entonces eso sería en cada producto, No. no en las condiciones legales o directamente en los... No, en las condiciones generales. Es decir, los precios del producto incluyen o no gastos de envío. Si no incluye gastos de envío, pues además de estos gastos de envío, y estos gastos de envío no incluyen impuestos, aranceles de ingreso del producto dentro de un país determinado a donde vayan. Perdona, volver al tema. Aquí dice que no se puede devolver productos personalizados pues una cosa es poder devolver, otra cosa es que el cliente pide el dinero de vuelta. Dar un ejemplo. Tú descargas una peli para ver y la peli tiene mala calidad y ya la has pagado. ¿Cuánto tiempo tienes para pedir el dinero de vuelta o cómo funciona en este caso? En principio, en este caso no devolvería el dinero porque es algo que verías en su momento. ¿Qué harías? Si lo que estás recibiendo tiene un problema, el cliente no puede pedir la devolución del dinero en ese caso. Digo, por ejemplo, ¿no? En una película de películas online, un servicio de distribución de películas online o incluso, por ejemplo, un producto que es personalizado y que viene con un problema. Bueno, yo no sé qué respuesta específica darte, dependiendo del caso, en el sentido de que la ves en el minuto 1, te das cuenta que no se ve, tú dejas de verla y haces la reclamación, que te devuelvan el dinero. Lo lógico es que te permitan verla otra vez en el formato correcto. Sí, pero mi pregunta es los plazos de reclamación y de respuesta de la empresa con relación a la reclamación, ¿son los mismos o hay una ley específica para este tipo de contenido digital, digamos así, que no es físico? Estaríamos dentro de este supuesto. Claro, si tú ves toda la película, tú dijiste yo la vi mal, no, es de lógica, no te devolverán el dinero. Por eso te digo que es más de cómo actuar, de qué es lo que dice la ley. Realmente, si tú ves una película, pues es susceptible de ser grabada de alguna forma, no es un producto susceptible de devolver y solicitar la devolución de dinero. ¿Vale? Es más cómo harías en una situación, más de una situación específica prevista por devolución tal como está planteado en la ley. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra duda? Rápido, el documento de seguridad, dijiste que es un documento que yo escribo, donde yo digo simplemente para mí, que no se lo enseño a nadie, lo guardo en mi fichero y pongo yo esos datos, los voy a asegurar así, nadie los va a leer. Correcto. ¿Cómo utilizar el dato? ¿Qué tiene que poner exactamente? Vale. El documento de seguridad está regulado dentro de la misma ley, dentro del reglamento de protección de datos, de hecho, y tiene ciertos apartados que tienen que cumplir. Ese documento lo tienes que tener tú, generalmente lo hace un asesor especializado en protección de datos, y en la página web incluso de la Agencia Española de Protección de Datos hay una información, una guía de cómo se realiza este documento, y no se lo tienes que enseñar a nadie a menos que te lo solicite.
¿Quién te lo podría solicitar? La Agencia Española de Protección de Datos de cualquier proceso abierto a ti o a tu empresa. Te pediría, oye, ¿tienes este fichero inscrito? Si es así, ¿tienes el documento de seguridad? Envíame una copia, ¿cómo lo has hecho? Etcétera. Sí, pero Una pregunta respecto a la protección de datos. ¿También afecta a las empresas, a los datos de las empresas privadas en el fichero? en principio, ley orgánica de protección de datos de carácter personal. A las empresas no, pero lo que pasa es que detrás de una empresa hay personas y tendrás los datos de contacto de, ya sea del administrador, ya sea de la persona encargada de comunicación. Esos datos sí. ¿Y se puede renunciar a ellos al estar de intermediario en una empresa o no en las cláusulas del contrato que se ejercen entre dos empresas? ¿En qué sentido? Renunciar a... O sea, sé que entre particulares no se puede renunciar porque es un derecho fundamental, pero entre empresas se puede renunciar a estar incluidos bajo la protección de la ley orgánica de protección de datos. No, a ver, muchos contratos lo tienen, pero realmente lo que se está incluyendo dentro de la protección de datos son las personas. Lo que te decía, las empresas no son susceptibles. O sea, el dato de una empresa, que podría ser su denominación, su NIF, su dirección, pues eso no es un dato de carácter personal. De hecho, es un dato público que podrías consultar en cualquier lugar. No sé si es ahí la... Sí, más o menos. Y si borras toda la información que borras los mails y no quieres, no aguantas esa información igualmente. Es decir, si tú, por ejemplo, todos los comunicados, no te interesa tanto la protección de la ley de protección de datos, pero tampoco necesitas los datos, como cuando los puedes borrar solo para la facturación, las sanciones que hayas emitido, te quedas solo con eso. Necesitas cumplir necesitas registrar en un fichero. Si realmente no los procesas, no los utilizas, no te interesan para nada. Claro, el tenerlos ya es que estás manejando datos, no es que el uso de ellos no hace que tengas que cumplir con la ley, sino que simplemente tenerlo. Recabar una base de datos que lo almacene. Por ejemplo, claro, si tú tienes 100 clientes y tienes sus datos, tienes una base de datos y tienes que cumplir con la ley orgánica de protección de datos. Aunque solo los tengas para realizar la factura y tener su número de contacto para llamarlo. Si es en el marco de una actividad económica. ¿Vale? No sé si... Bueno, en este caso sí, pero tampoco si tienes una extra, no lo guardas el formulario total te llega, lo haces supra al mail y simplemente te guardas la factura o la empresa para expedir en una zona un poco... Es que es muy difícil que me digas realmente no uso esa factura, porque la factura quedará en un lugar, lo tendrás, podrás recurrir a ellos en un futuro, en cualquier momento. Es decir, hay una base de datos. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Pregunta? Si no, pues muchas gracias. O bueno, dime. Bueno, pusiste antes que me estoy buscando un segundo, los derechos ARCO, pero no dijiste nada de lo que eran, los derechos de acceso a la... Sí, bueno, es los derechos que tienen las personas que se están tratando de sus datos, de acceder a esos datos, de modificarlos. ¿Tienen derecho a acceder a sus datos? Sí, es decir, tú puedes decirle a una empresa, oye, ¿qué datos tienes míos? Y deberían dártelos, si es que tú le has dado esos datos a alguna forma. ¿Vale? Incluso decirle, bueno, quiero modificarlo. Cuando abres un perfil, al final, cada vez que entras a tu perfil y lo modificas, estás ejerciendo un derecho de acceso a modificarlos de rectificación. Respecto a normativa europea y normativa de España, no sé qué, pues está un poco de moda como abrir empresa en Londres. ¿Hay mucha diferencia en protección de datos? No. En principio la normativa española es un poco más estricta en materia de protección de datos. Por ejemplo, la inscripción de ficheros en algunas otras normativas no existe. De hecho, se prevé que en el reglamento
Europeo de Protección de Datos ya no exista esta obligación de inscripción de fichero, a menos que cumplas determinados requisitos, es decir, esto va a ir para solo empresas que maneje muchos datos o muy grandes, por número de empleados y tal. Por tanto, pequeños comercios, pequeños e-commerce, pues no tendrían esta obligación. En principio, como te digo, habría que esperar que esté aprobada y ¿Para cuándo sería eso? El plazo de aprobación que se ha dado es en mayo del próximo año. Pero las últimas noticias es que habían 3.000 enmiendas de todos los países de la Unión Europea y claro, los lobbies para esto, porque hay muchos intereses detrás, porque afectará mucho el tema de la protección de datos, pues será algo complicado de que la aprueben rápido. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasa con los datos de los usuarios cuando el usuario decide darse de baja a una web? ¿Es obligatorio borrar todo, incluso su actividad en la web? ¿O con borrar sus datos, nada más su nombre, bueno, los que hay basta? Sí, hasta ahora no es obligatorio borrar todo su historial, por decirlo así. Tú tienes que borrarlos y la ley no dice un plazo específico de que tienes que guardar unos datos. Te dice que tienes que tenerlos durante el plazo razonable para la finalidad que fueron recabados. ¿Vale? Entonces, si alguien pide que, de hecho, si alguien pide que se borren los datos, pues tú tendrías que borrarlos directamente. Y esto es un tema que sería otro derecho que se agregará con el reglamento, es el derecho al olvido, que entrará dentro de lo que comentabas del derecho a pedir que se borre todo tu historial de una página web, de una plataforma o de internet, según el tipo de cuentas o tal que quieras que manejes. Pero, por ejemplo, en ese caso, supongo que has emitido facturas a nombre de esa persona. Las facturas no las puedes borrar porque... No. Es decir, pero las facturas las tendrás ahí, sí. No lo tendrás en una base de datos como tu cliente o potencial cliente o contacto. ¿Vale? O sea, el contacto tienes que hacerlo desaparecer, pero las facturas tienen que seguir ahí. Obviamente. Pues, muchas gracias. Sí. Un último anuncio, que si les ha parecido interesante esta sesión, pues en DEVI estamos trabajando en un evento que próximamente estará habilitado, que serán las Legal Wednesdays, y será un espacio donde hablaremos de aspectos legales desde el punto de vista práctico de las diferentes startups. El formato será a través de una entrevista a diferentes CEOs o emprendedores que nos comenten cuáles han sido sus experiencias sí, en relación a aspectos legales y a partir de ahí pues que haya una charla entre todos para enriquecer el día a día y la práctica de temas legales en una empresa. Está el grupo Ermita y si les interesa pues los invitamos a apuntarse. ¿Será en español todo? Sí, dependiendo del emprendedor que venga o en español, en catalán o en inglés, si fuera el caso. Muy bien, pues así, muchas gracias.